Buenas noches, pastores y pastoras, líderes. Estoy muy agradecido de estar junto con ustedes. Cada lunes tenemos un tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos hoy. Nosotros compartiremos Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, el versículo 1 adelante. Voy a leer. Si tiene la Biblia, por favor, podría abrirla. Romanos capítulo 9, el versículo 1, adelante. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son cuantos como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. No solo esto, sino también cuanto Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirá: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y más antes, y hombre, ¿quién eres tú para que alterquese con Dios? Dirá el vaso de barro y al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también y ha llamado es esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío, y al que no era mi pueblo,
y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le digo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo, y el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos, y semejante, hasta el versículo 29. Oh, buenas noches, pastores. Para nosotros también muy importante en esta noche escudriñar Romanos capítulo 9. Es un capítulo para nuestra vida de creencia también muy importante, también conocer muy bien, porque Romanos capítulo 9 toca el tema principal. Dios, Él es todo excelso. Eso es el tema. En nuestra vida de creencia, muy importante recibir nuestro Señor Jesucristo. No solamente Él es Salvador, Él es el dueño. Él es el Todopoderoso en la vida de nosotros. Nosotros compartimos varias veces. Romanos capítulo 1 menciona sobre el pecado de los gentiles. Romanos capítulo 2 menciona sobre el pecado de los judíos. Capítulo 3 habla el pecado de la humanidad. Romanos capítulo 4 menciona sobre la salvación por la fe, por medio de, como ejemplo, Abraham. Romanos capítulo 5, logramos esa fe por medio de un hombre. Por medio de Adán nos hicimos pecadores, por medio de Jesucristo nos hicimos justificados. Romanos capítulo 6, Dios ya cambió nuestra identidad. Romanos capítulo 7, como un estancamiento de un cristiano, porque por sí mismo cuando adoraba a Dios, y al final, ¿cómo llegó la conclusión? Miserable de mí, así llegó la conclusión. Luego, capítulo 8, nuevamente por medio de Cristo, estamos en Cristo Jesús, ya nosotros logramos, y esta salvación tan grande, ya no hay condenación en el Señor. Luego, por medio de Cristo, lograremos una vida victoriosa. Esto es Romanos capítulo 8. Ahora, Romanos capítulo 9 es un punto muy importante. Después de tener esa salvación tan grande, ya después de lograr y esa vida victoriosa en Cristo Jesús, ya Dios nos ha permitido un dolor. Aquí, capítulo 1, el versículo 1 y 2. Verdad digo, en Cristo no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí el versículo 1 al 3, ya después de entender el Evangelio, después de ya lograr y esa salvación tan grande en nuestra vida, Dios ya nos permitió tan valioso esta salvación tan grande. Luego
el Espíritu Santo toca nuestro corazón. Tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón. ¿Cuál era la razón? Él tenía este dolor. Este dolor, esta tristeza, tal vez nosotros también tenemos a veces esa tristeza, ¿cierto? A veces nosotros también tenemos este dolor. Nuestra tristeza, a veces porque tenemos nuestra tristeza. A veces, ay, yo me siento tan triste porque no tengo una mansión. Ay, yo debo pastorear una iglesia más grande. Mira, estoy pastoreando. Ay, yo tengo continuo dolor en mi corazón por mi salario. A veces nosotros tenemos, y esa gran tristeza, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la razón que tenemos esa gran tristeza en el corazón de Helio? En el corazón de Nancy. ¿Qué le parece? ¿Por qué nosotros tenemos esa gran tristeza? ¿Por qué nosotros tenemos ese dolor en mi corazón? Pero en el caso de apóstol Pablo, él tenía por la salvación de mi familia. Por la salvación realmente de mis parientes, según la carne. El Espíritu de Dios nos permite este corazón hacia nosotros. Amados, antes nosotros no teníamos este corazón. Tal vez teníamos gran tristeza por mi necesidad. Nosotros teníamos el dolor por mí mismo. Pero después de entender el Evangelio, el Espíritu de Dios tocó nuestro corazón. Me llama mucha atención San Mateo capítulo 5, el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando nuestro Señor Jesucristo menciona las bienaventuranzas, entre bienaventuranzas, el Señor que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Según nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es bienaventurado? Lloran. ¿Por qué lloran? Una persona se presenta ante la palabra de Dios. La palabra de Dios me muestra. La palabra de Dios que dice, cesa la torre, ¿quién eres tú delante de mí? Señor, yo soy polvo de la tierra. Nada esperanza de mí. Yo necesito tu gracia. Y el Señor que dice, Guido, ¿quién eres tú delante de mí? Una persona lee la Biblia, escucha la palabra de Dios. Luego enfrente de la palabra de Dios, usted se encuentra, ¿quién es usted? Usted va a llorar. Ten compasión por mí. Sin Dios yo soy nada. Aunque aparentemente yo tengo, aparentemente yo disfruto, aparentemente yo gano, pero sin Dios yo soy nada. Amados, pastores, líderes, la vida de creencia una persona se presenta ante la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice, bienaventurados los que lloran. Ya primero usted había logrado esa salvación tan grande. Usted también va a llorar por sus parientes. Va a llorar por su familia. Primero usted va a llorar por su alma. Segundo, nosotros lloraremos por mi familia.
Yo quiero anunciar este evangelio a mi familia. Yo quiero compartir este mensaje a mi familia. Claro que sí. Por eso nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una persona realmente llora por su alma. Una persona llora por su hombre interior. También recibirán la consolación de Dios. La dificultad, el problema verdadero no es la situación. La situación es un pasajero. La dificultad en nuestra iglesia, en mi pastoreo, no es el problema. El problema verdadero que es, desde algún momento nosotros no tenemos esa consolación de Dios en mi corazón. Por eso, para nosotros, gran privilegio escudriñar la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, el Señor que dice, Merced, tú eres el polvo de la tierra, volverás al polvo. Sí, Señor, yo soy polvo de la tierra, pronto regresaré. Mientras yo viva en este mundo, yo voy a servir a Dios. Santi, tú eres el polvo de la tierra. Nada bueno en tu corazón. Sí, Señor, no voy a creer más en mí mismo. Va a llorar, la gente va a llorar. Shirley, la gente va a llorar. Y luego, después de lograr esa salvación, también está tan agradecida. Usted no va a vivir para sí mismo. Tan agradecida. María, tan agradecida. Gracias, Señor. Quiero anunciar este evangelio, llevando este mensaje. Luego, usted también va a llorar, ¿cierto? Realmente por las almas, por alrededor de nosotros. Y por eso, gracias a Dios, el Espíritu de Dios nos ha dado esa gran tristeza, ese dolor, no por mi necesidad, no por mi comida, no. El Señor que dice, Sofía, ¿por qué Sofía tiene gran tristeza? Porque Lili tiene ese dolor en su corazón. ¿Cuál sería el motivo de mi gran tristeza? ¿De dónde viene, cierto? ¿De dónde viene esa tristeza, ese dolor? Ahora, por el evangelio, por las almas. Ahora aquí, San Mateo capítulo 5, el versículo 4. Bienaventurado, realmente que lloran. No lloran por el material, ahora lloran por su alma. Lloran por el reino de los cielos. Bienaventurado delante de Dios. Ahora aquí, Segunda de Corintios capítulo 1 menciona sobre la consolación. Segunda de Corintios capítulo 1. El versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 menciona capítulo de la consolación. Amados, servir a Dios, una persona que se encuentra esa consolación de Dios. Usted no necesita sentirse resentido con fulano, ni menguano, ni nadie.
Si usted tiene esa consolación de Dios, María, usted no va a llorar más. Marta no va a sentirse tan angustiada. René tampoco. El problema, nosotros algún momento habíamos dejado esta consolación de Dios en nuestra vida. Esto es. La palabra de Dios nos explica. Aquí dice el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos, y que aún nos librará de tan gran muerte. Una persona tiene la consolación de Dios, tiene la esperanza de Dios. No va a mirar a la situación. Como el apóstol Pablo, él estaba mencionando, nos libró, nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Estamos muy agradecidos. Dios nos ha dado en nuestra vida esa consolación de Dios tan grande. Por eso, para servir a Dios, es una bendición. Eso no es un trabajo. Todos los días nosotros estamos viendo, gracias Señor, Dios me ayudaba, Dios me ayuda, Él me ayudará. Por eso una persona tiene esa consolación de Dios, no va a retroceder. Además, el apóstol Pablo, y él, como estaba diciendo, aunque yo sea anatema, yo quiero que mis parientes escuchen, reciba este evangelio tan precioso. Otra palabra que dice, aunque yo sea maldito, yo quiero que ellos reciban este evangelio tan grande. Ya nosotros podemos ver su corazón cómo está delante de Dios. Y por eso el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema. Y palabra anatema, significado bíblico de anatema, se refiere a la expulsión. También al efecto de comulgar. En el Antiguo Testamento se hace referencia a la anatema, en donde se condena el exterminio y de persona o cosas debido a la maldición de Dios. Se considera un anatema a aquello que ya no puede estar dentro de una comunidad. Ya como una declaración, ya no podía así relacionar. Es una expresión muy fuerte. Ese es el corazón de apóstol Pablo. Aunque yo sea anatema. Y esta palabra es de origen hebreo y explica algo que se ha apartado, algo queda fuera de un contexto, pero sobre todo aquello que ya no podía ser considerado como algo de Dios. Y esta palabra también hace referencia a aquella cosa impuras o pecaminosas. Y en una palabra de clara referencia y peyorativa, que viene a significar una exclusión de algo o alguien en una forma de rechazo y en donde se atribuye y en ocasiones más grave y al efecto de excomulgar. Al fondo del corazón, yo anhelo que por favor que lleve este mensaje, que llegue esa buena noticia a mi familia. Antes de entender el evangelio, no teníamos y este corazón. Pero después de recibir esa salvación tan grande, el Señor nos ha dado. Ahora aquí el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Ahora está hablando, ¿cierto?,
como gran privilegio el pueblo de Israel. Él no rechazaba el pueblo de Israel. No menospreciaba, al contrario, mira, son israelitas, ellos que tienen gran privilegios. Pacto de Dios. Ellos que tienen culto las promesas. ¿De quienes son las patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo. Cristo también vino, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Gran privilegio la posición de ellos, y menciona, no que la palabra de Dios haya fallado, porque en todos los que descienden de Israel son israelitas. No que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios nunca falla. Nuestro Dios no se equivoca. El humano se equivoca. Nosotros, José Navarro se equivoca. Y Mario se equivoca. William Mariño se equivoca. Pedro y Elena se equivocan. Pero el Señor no se equivoca. El Señor nunca se equivoca. El Señor nos dirige. No que la palabra de Dios haya fallado. ¡Ay, Dios está vivo! Y entonces, ¿por qué Dios le entregó tantas cosas entonces al pueblo de Israel? Mira, entonces si Dios no se equivoca, ¿cómo ellos tienen tantas cosas? Así como puede hacer en eso. El versículo 7. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, ya aquí menciona, ya a través de la palabra de Dios y realmente desde de Abraham, menciona. El versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora aquí menciona, sino que los que son hijos según la promesa, no según solamente la carne, realmente la descendencia de la promesa, no según su obra. Ahora aquí menciona sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se conecta según la promesa de Dios. Amados, después de entender el Evangelio, Dios nos enseña, yo dirijo tu vida. Yo guío tu vida. Porque yo le sirvo según la promesa de Dios. Yo voy a guiar, yo voy a llevar tu vida según la base, la promesa, paso a paso. No depende de tu punto de vista. El versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré. Sara tendrá un hijo. Ya no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Ya cuando nosotros observamos en la palabra de Dios, aquí sale una corriente muy grande. Una corriente es Caín y Abel. Otra corriente, Ismael, Isaac. Otra corriente, Esaú y Jacob. Hijo mayor, hijo menor, Saúl y David. Hay dos corrientes en la palabra de Dios. Entre dos corrientes chocan. Pero muy importante, aquí hay
dos, uno es ya Abraham, uno es ya Caín, otro es Abel, otro es Ismael, otro es Isaac, otro es Esaú, otro es ahora ya y Jacob, otro es ya Saúl, otro es David, otro es hijo mayor, otro es hijo menor. Humanamente, mucha gente apoya a dónde. Obviamente, hijo mayor se veía mucho más superior. ¿Qué le parece? Aquí está Ismael, aquí está Isaac. ¿Cómo lo veía? Ismael mucho más superior. Pero la bendición de Dios, ¿a quién le tocó? Ya, Isaac. Aquí está. Ya cuando nosotros observamos, aquí, ¿dónde está ya? Y Esaú. Aquí está. Y Jacob. ¿Dónde está llegando la bendición de Dios? Ya humanamente Esaú era una persona experto, con mucha capacidad. Pero la bendición de Dios, ¿a quién llegó? A Jacob. Era muy débil, era muy frágil. Qué raro, ¿cierto? ¿Por qué la palabra de Dios menciona en esa forma? Primero menciona sobre Ismael, Isaac. Luego menciona aquel versículo, ya 9 y 10, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno y de Isaac, nuestro padre. El versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por que llama. Aquí absolutamente está diciendo, mira, yo voy a dirigir tu vida, Roy. No, qué injusticia, porque así me dirige, me guía, disculpe. Así no se puede mencionar delante de Dios. Dios, ¿cómo está mencionando? Dios Todopoderoso. Yo voy a dirigir la vida de Blanca. Yo voy a guiar tu vida. Romanos capítulo 9, en nuestra vida de creencia, muy importante. No depende de mí, depende de Dios. Después de lograr una vida victoriosa, el Espíritu Santo quiere establecer profundo en nosotros: yo soy soberano. Yo soy tu autoridad. Cuando nosotros no entendemos esa enseñanza en nuestra vida de creencia, en su corazón se levantan muchas quejas. Mucha situación se levanta. ¿Por qué? Porque yo tengo que pasar en eso. Porque yo tengo que pasar esas situaciones. Hermanos, la vida de creencia no es solamente entender la Biblia, reconocer profundamente desde mi corazón, yo tengo mi Rey de Reyes en mi corazón. Por eso, aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Entonces, ¿quién elige? Entonces, ¿quién toma la decisión? Dios. Porque eso significa, tú eres solamente una criatura. Tú tienes que creer en mí. Yo voy a guiar. Yo voy a llevar para bien para tu vida.
Cuando nosotros tenemos esta convicción en nuestro corazón, usted se siente tranquilo, usted se siente con gozo, con paz, usted puede marchar y caminar delante de Dios. Por eso el versículo 12 que dice, el mayor servirá al menor. El mayor, ¿quién es? Esaú servirá a Jacob. ¿Cierto? Poco raro nosotros, ¿cómo? La palabra de Dios así menciona. El mayor servirá al menor. La bendición de Dios, ¿a quién llegó? Humanamente la bendición de Dios tiene que llegar a Esaú. Era mucho más. La bendición de Dios, humanamente, ¿a quién tiene que llegar? A Ismael. Ismael, Esaú, Caín, Saúl, hijo mayor. Ellos eran autosuficientes. En la vida de ellos no existía la palabra frágil. Para ellos, autosuficiente. Ellos podían hacer solo. Pero la palabra de Dios, ¿cómo está diciendo? El mayor servirá al menor. La carne no puede dirigir el espíritu. La religión no puede dirigir la vida espiritual. La palabra de Dios va a guiar. La palabra de Dios va a dirigir. La religión, también la carne, aunque se ve la carne mucho más superior, mucho mejor. Pero la palabra de Dios que dice, no, el mayor servirá al menor. Así menciona. Aquí, cuando nosotros continuamente estamos leyendo, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. A través de en eso, yo voy a tomar la decisión, yo voy a guiar la vida. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí dice, ¿cierto? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo Dios se aceptó? ¿Cómo Dios va a rechazar a Esaú? Dios nunca puede amar nuestro ego. Dios no. Dios rechaza. Dios no ama la carne. Dios no ama nuestro ego. Dios ama y al corazón del Señor. Por eso cuando nosotros pasamos en eso, ¿cierto? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¡Ay, injusticia! ¿Por qué Dios me permite esas situaciones? Que no entiendo, no comprendo qué está pasando aquí. La palabra de Dios, ¿cómo está diciendo? Entonces, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. La palabra de Dios nos explica claramente. En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. En ninguna manera. Porque Dios amaba a Jacob. Dios aborrecía a Esaú. ¿Quién tenía esa norma? Dios. Dios echó a la carne. Dios recibió y el espíritu. ¿Quién tomaba la decisión? Dios. Él tomaba la decisión. Él prefería. Nadie podía hacer en eso. Él tomó. Adentro de nuestro corazón a veces sí existe algunas palabras. ¿Que hay injusticia en Dios? Por favor, usted también debe tener una respuesta. En ninguna manera. José, en ninguna manera, así el Señor que dice. El Señor. Genaro, en ninguna manera. Dios nos permite todo. Dios tiene propósito para nuestra vida. Claro que sí. Muchas veces nosotros no entendemos.
Por eso la palabra de Dios, ¿cómo nos explica? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permanece, no por las obras, sino por el que llama. Y la palabra de Dios nos explica, Dios es todo excelso. Dios que dice, yo soy poderoso, yo tomo la decisión, yo puedo entregar, yo puedo quitar. En el año 2011, yo tuve la dificultad de mi salud por dengue. Durante un mes, yo estuve en la cama. Yo nunca había ido al hospital, pero en el año 2011, y la temperatura del físico llegaba hasta 40 grados. Mi cuerpo estaba torcido, estaba muy mal. Durante un mes, yo no podía levantarme de la cama. Yo tampoco no podía creer, Dios mío, no podía. Y alguien me llevaba al baño, mi esposa me ayudaba para bañarme. Estaba muy mal. No quería bajar la temperatura. Un día, Dios me habló. Daniel, ¿tú quieres morir? Él me habló una palabra. ¿Tú quieres morir? Yo le decía, no, Señor. Creo que todavía no es el tiempo. No quiero morir. En aquel momento Dios me enseñó. Tú eres nada. Él me habló. Tú eres nada. Yo aprendí, sí, Señor, yo soy nada. Yo soy nada delante de ti. Hoy tú quieres llevar mi vida, llévese. Porque yo soy nada. Después de tener esa palabra de mi corazón, desapareció todo tipo de queja. El Señor que dice, Silverio, tú eres nada. Así el Señor que dice, ¿cierto? La palabra de Dios, ¿cómo nos habla? Lili, tú eres nada. La Biblia. Profundamente adentro de mi corazón, Michael, tú eres nada. Al fondo de mi corazón, Señor, yo soy nada. Ya. No hay más quejas, no hay más dudas, no hay nada. Por eso el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. No hay otra queja, ¿cierto? Porque yo tengo que pasar esa situación, porque yo debo aguantarme esa circunstancia. Profundamente yo reconozco la misericordia de Dios en mi corazón. Gracias, Señor. Donde tú me llevas, voy a seguir. Donde tú me guías, yo voy a caminar. Porque tú eres todo excelso de mi vida. Tú eres todo mi poderoso. Entonces, yo puedo descansar. Yo puedo reposar en la voluntad de Dios. Porque el Señor nos enseña. La salvación no solamente, gracias a Dios, Él llevó todo mi pecado, no es. Profundamente, Dios quiere grabar una palabra en mi corazón. Dios es todo excelso. Por eso el versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Antes yo pensaba, si yo deseo, antes yo anhelo, yo pensaba que yo podía lograr. Antes yo pensaba, depende de mi capacidad de correr, depende de mi capacidad
misericordia. Así yo pensaba, yo puedo lograr. Pero yo aprendí en Cristo Jesús. Daniel, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. El Señor que dice, Verónica, sino de Dios. No depende de ti, depende de Dios. Una persona cree en Dios, últimamente usted que sabe, Señor, yo necesito tu permiso. Últimamente, ¿quién toma ese permiso? Últimamente, ¿quién tiene que dar últimamente ese permiso? Dios. Por eso, automáticamente, usted va a tener el temor de Dios. Porque no depende de nosotros. Muchas veces nosotros vivíamos, según mi punto de vista, si yo lograra en eso, yo podría lograr la palabra de Dios que dice, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cierto? La palabra de Dios nos enseña también una enseñanza muy grande de nuestra vida de creencia. Me gustaría buscar Eclesiastés capítulo 9, el versículo 11 y 12. En Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 9, el versículo 11 y 12. Ahora vamos a ver sobre la sabiduría de la vida como misma enseñanza aquí. Eclesiastés capítulo 9, el versículo 11 y 12. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Ahora, cuando nosotros leemos aquí el versículo 11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. Nosotros, aquí dice, ni es de los ligeros de la carrera la guerra de los fuertes. Nosotros, ¿cómo pensamos? Ya una persona, ¿cierto? Ligero, ya puede lograr esta carrera. Ya una persona ya tiene esa fuerza, puede ganar la guerra. Una persona ya realmente tiene la sabiduría, puede lograr el pan. Ya una persona, ya soy prudente, ya yo tengo la sabiduría, ya puedo lograr. No depende de mi prudencia para lograr las riquezas. Aquí también menciona, mira, tu vida no depende de ti. Tú tienes que entender, tú eres tan prudente, tú eres tan sabio, tú tienes tanta capacidad. Pero si tú no tienes el temor de Dios, tú eres nada. Esto es menciona. ¿Quién maneja toda la situación? Dios. Amados. Por eso un hombre sabio, aquí, Proverbios capítulo 1, el versículo 7. Proverbios 1, el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuál es realmente la sabiduría más grande? Aprender, tener el temor de Dios.
vivir delante de Dios, no vivir delante del hombre. Aunque yo también soy pastor de la iglesia, yo debo vivir delante de Dios, no delante de usted. Nada bueno en mí, por eso no puedo creer en mi corazón, tengo que creer en Cristo. No debemos vivir delante del hombre, delante de Dios, cada uno marchar y caminar. Por eso aquí, Romanos capítulo 9, el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y menciona claramente, ¿cierto? Yo tomo la decisión, yo dirijo la vida. Se siente muy triste, reconozca delante de Dios. Dios nos permite alguna dificultad, espera. No entiende, Dios humilla, humíllese. Dios lo levanta, glorifique a Dios. Cuando Dios nos humilla, nosotros no podemos soportar. ¿Por qué Dios me permite eso? Cuando Dios humilla, sea humillado, por favor. Cuando Dios lo levanta, usted glorifique al Señor. Pero no alce, no levanta realmente su corazón ante Dios y espera. Cuando llega un tiempo, Dios va a trabajar en la vida de nosotros. Aquí, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 6. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El versículo 5 que dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios está tratando un momento muy difícil, humillaos. Hermanos, no se siente decepcionado, no se siente desanimado por la situación de pandemia. Es un momento de humillación. Humillaos. Luego, cuando pasa ese tiempo, el Señor cómo trabajará para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios está tratando muy difícil. Cuando fuere el tiempo, Dios va a exaltar a usted. Ahora sí, Genaro, yo voy a exaltar tu vida. Ahora, José, yo voy a levantar tu vida. Mercedes, es un tiempo para levantar tu vida. Nosotros no soportamos en eso. Cuando Dios, donde nos envía, agradezca a Dios. Una persona me preguntó, pastor, ¿usted ama Perú? Claro. ¿Usted le gusta vivir en Perú? Ay, claro, estoy muy agradecido. En Perú, ¿qué cosa le gusta? Ceviche. ¿Qué cosa le gusta? Oh, ¿qué le gusta? Yo le decía, ¿qué me gusta?
Dios me envió a esa tierra, eso me gusta. Yo no tengo otra razón. Yo amo la tierra, yo amo la gente. Estoy muy agradecido porque por una razón, Dios me envió, nada más. Por eso, Perú es mi tierra, peruano es mi gente, mi hermano. Eso es mi nación. Única razón, Dios me envió. No hay otra cosa. Dios envió Pastor Javier Sánchez a Venezuela. No va a vivir toda la vida. Javier Sánchez disfrute en Venezuela. Algún momento ya, aunque quiera vivir, ya no puede. Un día el Señor que dice, Javier, sal de allí. Ya, usted no puede quedarse más en Venezuela. Disfrute, agradezcan vivir allí. Cuando nosotros llegamos el tiempo y el Señor ya trabajará, ahora echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Claro, claro que sí. ¿Cuál es mi dificultad? Junior Torre, ¿cuál es tu ansiedad? Derrame todo tu corazón al Señor. Señor, yo tengo esa dificultad. Yo tengo ese sufrimiento. No a nadie, a Dios. Usted no necesita insinuar. Dios conoce. Lili, usted tiene Padre Celestial. Tu Padre Celestial sabe toda su necesidad. Usted solamente busca un sitio. Usted derrama su corazón. Tu Padre Celestial va a responder. Como tal usted pide. Silverio, si usted tiene dolor, usted tiene angustia, no necesita buscar al hombre. Busque a Dios. Luego busque la palabra de Dios. La palabra de Dios va a confirmar la vida. Silverio, yo te respondo, nuestro Padre Celestial nunca va a mentir con nosotros. El Señor que dice, Luisa, ¿cuál es tu ansiedad? Pásame todo tu ansiedad. Yo voy a cargar, yo voy a resolver, yo voy a consolar, yo voy a dar la fortaleza. Con este corazón ya nosotros podemos marchar y caminar. Por eso aquí Romanos capítulo 9 nos menciona el versículo 18, de manera que quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Él es todopoderoso. Nuestro Dios, yo hago según mi voluntad, yo hago según mi nombre, yo hago bien para tu vida. Hermanos, nosotros tenemos que creer en Dios. Una criatura, ¿cómo puede comprender? Yo le explico a los jóvenes. Mira, jóvenes, el matrimonio no es fácil. La vida nada fácil. Muchos jóvenes intentan comprenderme. Ay, pastor, mi novio, ¿cómo me ama? Joven, ¿y un novio cómo no va a amar a usted? Entre ustedes noviazgo. ¿Oh? Ay, estoy enamorada. Y yo saco un bolígrafo, golpeo la cabeza. Usted es una tonta. ¡Tan! La vida no va a vivir por el amor. La vida va a vivir por la comida. No es por el amor. ¿Ah? Solamente usted sigue por el amor, va a morir de hambre, ¿eh? La vida no es así. No, pero él, ¿cómo me ama? Nosotros hablamos del futuro. Pero mucha gente, ¿cómo está pensando, cierto? Ahora. Yo le explico la vida a mi hijo. Hijo, la vida no es así.
La vida nada fácil. La vida necesita un respaldo, la vida necesita la cobertura. Y el hijo no puede y comprender su papá. Y una criatura, ¿cómo puede comprender a Dios? Imposible. Ahora, aquí dice el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, porque me has hecho así. Nosotros también, ¿cierto? ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué Dios me ha permitido así? ¿Qué está pasando? Dios que dice, no hagan en eso delante de Dios. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El alfarero tiene capacidad, tiene también derecho, el alfarero tiene todo poder, ¿cierto? Con esa misma pasa yo quiero hacer un vaso bueno. No, eso es otro para desechar. El alfarero, él puede hacer. Personalmente me gusta mucho Jeremías capítulo 18, el versículo 1 al 4. Parábola de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí, y a casa del alfarero he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ahora la palabra de Dios que dice, primero, la casa del alfarero. Luego, el versículo 4, la vasija de barro. El Señor me decía, Daniel, tú eres una vasija de barro. La palabra de Dios, ¿cómo nos habla? Si somos vasija de barro. Nosotros no somos de oro ni plata. Muy difícil seguir al Señor. ¿Por qué tan difícil, tan complicado para seguir a Dios? Porque mucha gente no se reconoce que soy realmente y vasija de barro, ¿cierto? Amados, nosotros somos una vasija de barro. Pero muy interesante, la voluntad del amo guía nuestra vida. A él, mientras él está formando y no le gusta, ¿qué pasa? Se echó a perder en su mano. Él está preparando, ¡ay, no me gusta! ¡Fla! Imagínense ya, no me gusta. Y entonces, y esa masa de barro, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me has hecho así? Así puede hablar en eso. Hay una masa de barro, se llama René. Entonces, y el alfarero, ay, eso yo no quería. Ay, ¿por qué así salió? Ay, no, yo voy a hacer otra. Entonces, esa masa, ¿por qué me has hecho así? ¿Oh? Esa masa de barro se llama Sofía. Ay, yo quiero hacer una vasija, el cuello largo. Ay, no me gusta eso porque salió así feo. Ay. Entonces, esa masa, ¿por qué me has hecho así? No puede hacer, ¿cierto? Ay, yo quiero hacer una vasija tan pequeñita, se llama Carolcita. Carol, así, yo quiero hacer tan pequeñita. Él es alfarero. Él puede hacer. Pero no se decepcione cuando él se echó a perder
pero ¿dónde está? En su mano. En la vida de los pastores, en la vida de los líderes, sí están pasando difícil. La semana pasada yo también, mi esposa también está pasando 2 días con oxígeno. Señor, ¿qué está pasando, Dios mío? Y el Señor que me decía, yo soy tu alfarero. Aún pase lo que pase, tu vida, ¿dónde está? En su mano. Siervos, no se decepcionen. Algunos miembros por medio de pandemia ya no viene mucho, no se conecta mucho, no se preocupe. Se echó a perder, pero ¿dónde estamos nosotros? En su mano. Raquel, no se decepcione. ¿Dónde está su vida? En su mano. Nuestra vida, ¿dónde está? En la mano de Dios. Si usted no cree en eso, se siente deprimida. Comenzó a temblar su vida, pero se echó a perder en su mano. Luego volvió y la hizo otra vasija. Cuando el Señor se echó a perder, Él quería hacer nuevamente, según le pareció mejor ya hacerla. Según le pareció mejor hacerla. La dificultad de nuestra vida de creencia que es, usted no puede creer en Él. Usted cree cuando según su punto de vista. Amados, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios el todo excelso, Él tiene realmente el poder. Luego, cuando Él hace algunas cosas, todo para bien, no para mal. Hoy, para terminar, voy a leer un versículo de Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. El versículo 11. Jeremías capítulo 29, el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. El versículo 11 que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando nosotros malinterpretamos la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Por qué Dios me permite así? Dios nos permite todos para bien. Usted tiene que creer. Daisy tiene que creer. María, usted tiene que creer. No intente comprender a Dios, ¿cierto? Usted tiene que creer. Señor, yo no entiendo. Roberto, Dios me ama, ¿por qué me permite? Roberto tiene que creer. Todo para bien, no para mal. Y este corazón lleno de fe, usted puede vencer al mundo. Por eso nuestro Dios nos menciona, como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Ponga atención, a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamadas hijos del Dios viviente. ¿Qué le parece? Esto es el corazón de Dios. ¿Cómo? Adoptado. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros estamos muy agradecidos por la misericordia de Dios. Nuestro Dios, Él tiene propósito para nosotros.
También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Dios va a cumplir su justicia. Él va a cumplir su plan. Dios es fiel. Por favor, Él es el alfarero. Él es todo excelso. Muchas veces no entendemos qué está ocurriendo porque en aquel momento no se cierre su corazón, Carlos. Abre su corazón con Dios. Sí, Señor, yo abro mi corazón. Yo espero tu voluntad. Yo voy a humillarme. William, humíllese. Dios va a exaltar su vida. Dios va a bendecir la vida de cada uno. Pastores, no se decepcionen. Pastores, nunca piensen cerrar la iglesia. Pastores, esperan. Por eso nosotros necesitamos unir el corazón. Yo necesito apoyar al pastor Ítalo. Yo necesito recibir la ayuda pastor José Caballero. Yo necesito apoyar pastor Wilfredo. Pastor Wilfredo apoya evangelista Jorge. Pastor Daniel Toro, yo necesito apoyarlo. Pastor Daniel Toro apoya a Pastor William. Pastor William apoya a Pastor Ricardo. Todo así. Somos un cuerpo. Cuando pasen ese tiempo, ya nuevamente todo va a normalizar. No se desanime, no se asuste. Solamente por eso, entre nosotros, mismo corazón, mismo sentido, bajo la cobertura de la iglesia, bajo de esa protección, ya agachemos, estemos un momento, todo va a pasar. Luego, cuando pasen ese tiempo, ya vamos a viajar a Arequipa, vamos a visitar a la iglesia Pastor Mauro, vamos a viajar a Amazonia, vamos a viajar a Puno, vamos a viajar junto a Nueva York, vamos a viajar a Corea, todo va a pasar. Vamos a conocer cómo los hermanos trabajan, sacrifican. Por eso la promesa de Dios nos sostiene, nos apoya. Estoy muy agradecido, los pastores, líderes. Solamente yo quería compartir. Dios es bueno. Él es todo excelso. Aunque usted está pasando un momento difícil, no se decepcione. Esperamos en Dios. Él va a mostrar su justicia, su voluntad fielmente cada nuestra iglesia. Yo estoy muy agradecido. Unos pastores me enviaron, pastor, yo tuve el culto domingo en la noche, 2, 3 hermanos. Yo, ¿qué le decía? Dios lo bendiga, hermano. Usted con ese corazón, usted atiende 2, 3 hermanos fielmente. Un hermano cada uno, 100 cada uno, 1000 miembros de la iglesia. Ahora usted ya con todo su corazón atiende 2 miembros con todo su corazón. Usted puede atender 200 miembros, 2000 miembros, pero desde su corazón, solo 1 o 2 miembros, me siento muy mal. Usted tampoco no puede servir ni 20, ni 200, ni 2000 miembros. Dios no le va a dar, pero ahora usted sirve. Usted atiende, usted comparte con todo su corazón 1 miembro, 2 miembros. Dios le va a dar 20, 200, 12,000 miembros para usted. Porque Dios conoce. Yo te doy más, poco es fiel, te doy mucho más. Yo te doy todo lo que yo tengo para ti. Así Dios va. Así Dios va a trabajar. Por eso, por favor, este momento, nosotros esperamos la mano del alfarero. ¿Se echó de perder? Cierto, le duele. ¿Quién quiere perder esa figura? Nadie. Pero no se olvide dónde está, en la mano del alfarero.
en la mano del alfarero. Estamos enfermos. Está pasando muy difícil la parte de la finanza. Está pasando un momento muy difícil, algún accidente, alguna circunstancia. Pero su vida, ¿dónde está? En la mano del alfarero. Según su parece, otra vez Él va a levantar. Por eso nosotros tenemos esa esperanza. Bienaventurado quien tiene esa consolación de Dios en su vida. Hoy compartimos hasta aquí, oremos. Voy ahora.